¿Se han preguntado alguna vez cómo se le ocurrió esta canción a mi artista favorito, o esta película, o este libro? O estoy muy segura que esta sí les ha pasado, es que el primer disco es muchísimo mejor que el resto. O el último disco es la mejor de las evoluciones. Esta película me gusta mejor la uno que la 2. Estoy muy seguro que todos hemos caído en estos huecos existenciales sobre qué es mejor y qué no es mejor. Y la verdad es que hoy estaré hablando de por qué sucede esto. Por qué caemos en estos huecos tan terribles. Y lo que hace más especial este episodio es que diré más o menos, o sí, diré completamente lo que yo he hecho para poder ser un poco más creativo y tener como mayor fluidez en mis ideas. Bienvenidos a un episodio de Roca, donde hablamos de música, arte, rock o todo lo contrario. Mi nombre es Rubén y hoy es un episodio muy especial porque estaré hablando de la creatividad, de algunos procesos creativos, en especial lo que han tenido algunos de nuestros artistas favoritos, incluyéndome cuáles han sido los míos. Y creo que será una de las partes más chéveres de todas, porque es como mi experiencia person. Y tal vez a alguno de ustedes les sirva si están luchando con la creatividad, con alguna idea, con perder un poco el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. En especial miedo al que dirán, que es demasiado chimbo. En fin, algo de short news que les quiero comentar en este episodio es que se viene un 2022 súper estupendo, a menos que, bueno, la evolución de este virus haga sus cosas. Así que nada, pendiente, vacúnense, cuídense, hagan los protocolos, etcétera, etcétera, porque queremos este 2022 tripear. Hay 9 meses que ya están copados con las mejores fechas del año, por lo menos en Argentina. Está desde Metallica, 4 fechas, escuchen bien, 4 fechas de Coldplay agotadas. Dua Lipa, entre varios artistas nacionales más. Así que esto va a estar increíble, increíble. Así que bien, eso era lo que les queríamos mencionar. Estoy muy emocionado porque nada, y participaré en algunos de estos eventos y se los voy a estar relatando o voy a grabar un par de videos al respecto. Y si ustedes están en alguno de estos conciertos, si nos vamos a ver por allí, por favor escríbanme en privado, nos ponemos en contacto y nos saludamos y bueno, nada, tripeamos un rato. Así que bien, para comenzar el episodio de hoy les voy a hablar brevemente de mi experiencia con la creatividad y de dónde vienen las ideas y la espontaneidad, ¿no? Para poder crear algo. Y la verdad es que este episodio me vino como un rush a mi mente luego de darle los buenos días al sol que amanece en mi cama todas las mañanas. Ese es el momento poético de este episodio. Desde mi experiencia ha sido una experiencia bastante difícil y terrible, porque si bien siento que tengo una fluidez de ideas muy constante, era muy procrastinador, o era muy malo ejecutando mis ideas. Así que creo que, como siempre lo he dicho desde el primer episodio, más rápido iba mi mente de lo que mis palabras o mis acciones estaban a continuación, ¿no? Así que para mí ha sido como una investigación bastante larga y muy interesante desde mi punto de vista y el punto de vista que les voy a hablar. Eh, para empezar, quiero hablar de dónde se le ocurrió esta idea a mi artista favorito, o de dónde salió esta película, de dónde salió este libro tan genial, o esta pintura, o lo que sea que a ustedes más les guste apreciar, ¿no? Y la verdad es que esto nos ha llevado muchísimas oportunidades a decir: el primer álbum fue muchísimo mejor. Yo estoy seguro que la mayoría, bueno,
casi el 100% ha dicho esto, como que me ha gustado más lo anterior que lo nuevo, o totalmente lo contrario, lo nuevo es muchísimo mejor que lo primero que hicieron, que bueno, es un poco subjetivo el tema, pero siento que se hace muchísimo más interesante desde mi punto de vista cuando comprendemos tal vez la visión de, del creador, o si hay algo que no podemos evitar, y es pensar en que también cuando alguien crea algo para entretenimiento, bueno, debes tener un hilo conductor, un gancho, que así la persona que la está apreciando no sepa de lo que está 100% expuesto, que por lo menos entienda algo. Pero no funciona así en la mayoría de las ocasiones. Es mucho más enriquecedor cuando por lo menos has indagado un pelo. Y bueno, en fin. El caso está en que cuando llegamos a decir esto, como que bueno, en principio me gustaba mejor, me gustó más la 1 que la 2 y la 3, como el caso de Matrix, que la 2 y la 3 no gustó mucho en opinión popular. Y la cuarta, bueno, he escuchado reviews muy malos y reviews muy buenos, así que tendré mi propia experiencia cuando la vea. Estoy pronto a verla. Y bueno, el caso está en que todo es como un proceso evolutivo. Desde que nos ponemos a crear la primera vez hasta que conocemos nuestro idioma, nuestro lenguaje, o decimos, bueno, este es el pico de mi creación, ahora veremos qué más hay, o se quedan ahí estancados. Hay muchos casos. Les voy a poner algunos ejemplos de cómo a los artistas se le ocurren las ideas y cómo se inspiran. Por ejemplo, y ojo, voy a mencionar un par de bandas, no voy a mencionar todas las que me gustan o las que a ustedes les gustan, pero sí voy a mencionar algunas que me traje rápido. De hecho, las he escuchado muchísimo, tal vez por eso es que las traigo más. No, las he escuchado muchísimo y adicional son bastante populares. Porque, por ejemplo, hay una banda que se llama Green River que tiene mucha leña para cortar, pero no es tan popular, así que bueno, pasemos. Por ejemplo, uno de los ejemplos más chéveres, estaba conversando con un pana y estábamos hablando de que salió el nuevo álbum de Korn y dice como que no, el nuevo álbum de Korn, todo el tiempo el mismo drama, todo el tiempo Jonathan Davis y su ayayay y tal, y realmente tiene razón. Yo le digo, bueno, esa es la impronta de él. Korn no sería Korn si no es por el drama de Jonathan Davis y la evolución que este ha tenido. Por ejemplo, sus primeros discos tienen mucha autoexpresión, autorreflejo de autorreflejo, esa palabra existe. Bueno, pero habla mucho de sí mismo y de todos los demonios que atrapaban a ese brother. Y es muy heavy. Y luego cuando vemos como el cuarto, el quinto álbum, ya son un pelo más leve, pero siento que era que ya se estaban haciendo un poco más adultos, viviendo experiencias un poco más tranqui, no sé. Y en sus últimos discos, bueno, la ha vuelto a pasar mal, ha despertado un par de demonios otra vez de su pasado, de cosas que le han pasado heavy. Y el álbum volvió a ser muy dark. Y a mí me parece muy interesante porque ese es su lenguaje y la manera de expresarlo es el que es. Así que bueno, ya después está cada quien porque le gusta o porque no le gusta. Alguien que me impresiona muchísimo, y la verdad no soy el más fan, pero lo traigo a colación porque no sé, es increíble. Yo, por ejemplo, que soy un pseudo músico y he escrito un par de canciones, he interpretado canciones. Es difícil recordar a veces tantas canciones o tantos temas, las letras, etc. Y hay una banda, bueno, Iron Maiden, que no necesita publicidad. Ellos tienen 17 álbumes de estudio, o por lo menos oficiales. Y como mínimo tienen 10 canciones cada álbum, o sea, son más de 170 temas. Y cada una de las canciones duran mínimo 4 o 5 minutos. Y son canciones muy complejas. ¿Cómo hacen esos tipos para no olvidarlo o para tener todo eso tan fresco? Obviamente se le deben olvidar muchas, pero tienen un nivel de creatividad y de inventiva como para tener tantas letras, tanto contenido. Que, por cierto, su último disco, 40 años de haberse fundado la banda, se llama Senjutsu y está en el top 3 de los principales charts mundiales y los secundarios, terceros. Es un crack. O sea, son unos genios y no han tenido una publicidad así máxima
Incluso tienen récords de ventas de discos en físico. En la actualidad se consume mucha música en streaming, así que la emigración al streaming ha disminuido las ventas en físico. Hay un poco de pasión ahora con el acetato y tal, y los vinilos que están volviendo a surgir. Pero el caso está en que estos panas, CDs, cassettes, vinilos, todo han roto récords. Y eso habla muy bien de lo que es la creación de un artista. Y sí, el infinito para crear. Ellos son dignos de admiración. Y otro que también traigo a colación, ni más ni menos, es Paul McCartney. Porque Paul McCartney tiene 28 discos, él solo, sin contar con las canciones que hizo con los Beatles, que era cabeza de las composiciones junto a John Lennon. Esto es abismal. Para mí es el padre de las creaciones. Ha sido indetenible. No sé, es alguien también digno de admirar. Todas las ideas, cómo compone, cómo una cosa lo lleva a la otra, me parece una genialidad. Deténganse a escuchar un par de discos de Paul McCartney. Si no han tenido la oportunidad, búsquenlo porque a mí me gusta uno que se llama eh, Looking Through the Backyard. Hay un disco que se llama Chaos and Creation. ¿Dónde está? Es de 2008. Chaos and Creation in the Backyard. Es del 2005. Es un albumazo. Me encanta. Lo escucho de arriba abajo. Esto hablando de la música en inglés. Y un poco hablando de la música en español. Nombraré a 3 bandas. Hay muchísimas, yo sé. Pero voy a nombrar a estas 3 bandas. Nada, fueron los que se me vinieron y nada, las lancé. Una de las bandas es Caramelos de Cianuro. Caramelos de Cianuro ha tenido un proceso creativo bastante interesante porque comenzaron adolescentes, una onda demasiado punk y rebeldona y no me importa lo que pasa. Luego, como en el cuarto álbum, ya comienzan a ser un poco más pop, con algunos vestigios de lo que era en sus primeros discos. Y luego en su último disco, nada, es la esencia de lo que han sido ellos en letras, pero ya con una onda más de que han sido padres, que han estado casados, están atravesando un divorcio y las letras reflejan lo mismo. Entonces alguien puede decir, nada, me gustaba más el primero y el segundo álbum de los Caramelos de Cianuro. No, que el último es mucho mejor. En fin. Esto en parte viene, voy a aprovechar y hacer el paréntesis de una vez. Esto en parte viene porque cuando nosotros nos exponemos a una música por primera vez, dependiendo de la situación que estamos viviendo, logramos conectar ideas con la canción, con la película, con el artista. Y esto nos hace crear una conexión emocional bien chévere. Y pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Normalmente estas emociones y sentimientos se solidifican entre los 15 años y los 25 años. Que, no sé, se van a conciertos con más regularidad, hay menos responsabilidades. Sí, tienes como muchas más experiencias que están mucho más en contacto con la música. Y te llevan a decir que lo que salga después que tienes 25 años, no, lo mejor es el primer álbum. Claro, lo escuchaste cuando tenías 18 años, estabas tripeando al máximo y hiciste la mejor conexión. Y de 30 años quieres hacer la misma conexión y no la vas a tener jamás. O de pasado un par de años, no la vas a volver a tener. Así que, bueno, esto hace que cada artista vaya evolucionando en sus creaciones, en sus composiciones. Otra banda que a mí me encanta muchísimo, que es venezolana, que también se llama Desorden Público. Es una banda desde que inició hasta la era actual en el que no dejan de hacer música protesta, no dejan de hablar de incluir temas sociales, temas de amor y no dejan de evolucionar. Muchas personas dicen, me gusta el primero, el segundo, el tercero. El mismo tema de siempre, sin apreciar mucho las últimas creaciones. Y bueno, las últimas creaciones tienen las vivencias que han tenido más recientemente. De hecho, yo digo que con Desorden Público yo aprendí historia contemporánea.
¿O es historia actual? Bueno, creo que es historia contemporánea. La historia de lo que yo no viví o que yo estaba muy chiquito para recordarlo, ellos me lo contaron a través de sus canciones y de grande siguen teniendo vigencia inclusive. Como yo quisiera que los políticos fueran paralíticos. Obviamente tiene su, su contexto. Obviamente tienen su contexto. Pero bueno, nada. Ahí está. Y por último, y no menos importante, de la música hispana, quiero mencionar a Gustavo Cerati, que nada más con Soda hizo 7 álbumes. Y posterior a Soda hizo más de 6. Y fue un tipo que nunca se detuvo creando. Entonces, lo que lleva al artista a tener esa chispa de creatividad son las experiencias que va viviendo constantemente. Estaba escuchando un podcast recientemente donde estaban hablando de que al inicio, cuando el artista tiene alguna creación, tiene una situación de vida un poco vulnerable, tal vez no tenían dinero o la estaban pasando muy mal y logran de una u otra manera tener conexión con un público con esas mismas características tal vez. Y luego este artista, al ser más reconocido, al tener un poco más de dinero, al ya tener una vida totalmente diferente a cuando inició, comienzan a perder como la chispa, comienzan a crear de otras cosas, como hablar de temas que están tal vez en un estatus social en el que no todo el mundo ha crecido, o un estatus monetario, o experiencias que son totalmente ajenas a un público más común, y la gente le deja como de gustar. Es como, bueno, pierden la chispa. Y esto me pareció increíble porque porque así le pasa a todos los artistas. Son muy contados los que pueden mantener como un ritmo. En este caso sería tal vez de los que mencioné, Iron Maiden, que han mantenido lo que ellos son en esencia y casi que repiten lo mismo a nivel musical, pero a nivel de letras siguen evolucionando y haciendo cosas nuevas. Oye, que por cierto, AC/DC también es así. En estos días estaba viendo una un review de sus álbumes y todos tienen los mismos riffs, el mismo compás, el tu, pa, o el pa, tu. Y no tiene muchas variaciones rítmicas, pero a nivel de composición o tienen algo que hacen que enganche increíble a esos tipos. Bueno, en fin, todo este tipo de cosas llevan a que hayan creaciones magníficas, que hayan creaciones que nos hagan soñar, que nos hagan volar, que nos hagan despertar, que nos hagan incluso pasar despechos, etcétera. Y me parece que es muy enriquecedor, gracias a lo que el artista vive y puede reflejar. Que no vivamos su evolución, es válido. Que otros la vivamos tal vez, no nos tripemos más, obviamente. Por ejemplo, algo que me gusta mucho, que siempre, casi que estos tipos los menciono mucho en el podcast, que son los Foo Fighters, son una de mis bandas favoritas. Ellos ahora son como catalogados como That Vibes, como un rock and roll de papá, un rock de papás. Y yo estoy en una época de ser papá y combino mucho con la manera de pensar y siento que como que en cierta manera he evolucionado con la banda y me parece demasiado genial. Sin contar canciones como las de Residentes, por ejemplo, que también es un artista súper prolífico y maravilloso. Y más o menos la mayoría del talento de los creativos está asociado a esto, a su entorno, a cómo viven las experiencias y bueno, cómo las van expresando. Entonces, para ir ya resumiendo esta parte de cómo nuestros artistas se inspiran, tienen sus etapas creativas, que obviamente estoy hablando muy por encima de lo que es realmente sentarse a desmenuzar un artista y sus obras y sus temas. Quiero hablar de un pintor que es uno de mis favoritos, incluso porque innovó en una técnica de pintura que es el cubismo, y ese pintor es Picasso, que yo no sé si ustedes lo sabían, pero el nombre real de Picasso es Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. En fin, así como tiene un nombre largo, tiene
incontables obras. De hecho, está en el récord Guinness de más creaciones, tanto en pinturas como en bocetos y colaboraciones y obras que no son pinturas, sino que son como con cerámicas y moldes. Si ustedes ven los primeros 15 años de pintura que tuvo Picasso, podemos apreciar de que es un pintor común y corriente. Como por ejemplo, les puedo mostrar esta imagen, que ven que su pintura es totalmente básica. O no es básica, pero es un tipo de pintura. En fin. Pero luego, como 15 años, un poco más de 15 años de que está pintando, tuvo experiencia, tuvo encuentros, experimentó con técnicas, o se dejaba llevar por lo que sentía, se exponía a eventos, a situaciones. Lo llevaron a ir como haciendo intervenciones lineales diferentes. Y entre una de esas intervenciones lineales se puede apreciar cuando comienza a entrar en el cubismo. Se nota mucho el paso de una pintura a otra sin aún llegar al cubismo. Y él sigue avanzando en esa manera que tuvo de plasmar sus ideas. Y llega un punto súper genial en el que ya está metido de cabeza en el cubismo y nada, la evolución ya es más palpable. El caso está en que en ese lapso de pasar 15 años para llegar a crear una técnica nueva, no fue solamente decir, ya sé, voy a crear una técnica nueva, sino que va más allá, que es algo que a mí me gusta mucho pensar en... que nada, mejor lo hablaré al final del episodio para resumir, que son algunas de las técnicas que uno puede tener para poder ser más creativo. Que no solamente decir voy a tener una buena idea o quiero tener una buena idea. Incluye un par de cositas más. Y esto me llevó a pensar en que el artista siempre te va a llevar a lo que él ha hecho. Por ejemplo, un ejemplo muy notable es cuando un músico hace un disco que obviamente tú lo escuchas y tú dices, no logro todavía entenderlo, ¿no? Me parece mejor los anteriores, como venimos hablando. Pero resulta que el artista cuando está en una entrevista dice, creo que uno de mis álbumes favoritos es este que acabamos de grabar. Y no es de menos, porque lo acaban de grabar, acaban de tener experiencias que los llevaron a tener este gusto por tener estas creaciones. Y ¿qué no es más genial, no? Que esto. Y uno termina como, ¿verdad que sí? Esto como que es uno de los mejores. Y termina metiéndose en esa idea. Otro artista que nos llevó a meternos en que hiciéramos como sus creaciones son o para qué fueron creados sus inventos es Steve Jobs. Steve Jobs es el precursor de las principales ideas más innovadoras en los últimos 30 años, tanto en audiovisual como en hardware, como en software. Y hay un meme donde acusan a Steve Jobs, y muy ignorantemente obviamente, en el que acusan de que hizo el Magic Mouse de manera como que se equivocaron en crear el hardware, porque el mouse es inalámbrico y el puerto para poder cargar el mouse está por la parte de abajo. Entonces, ¿cómo tú haces para enchufarlo y apoyar el mouse mientras se carga? Y fue criticado por esto. Y leí en un libro que habla acerca de inventos de Steve Jobs, que en realidad el mouse se creó con el puerto por debajo porque él quería que la gente utilizara el mouse de manera inalámbrica, que se olvidara de estar conectado a un cable. Así que cuando el usuario se viese obligado a tener que cargar su mouse, era no utilizarlo mientras se cargaba. Por eso tiene una duración de batería muy óptima. Era para que lo cargaras o tuvieses pendiente de dejarlo cargando y lo utilizaras inalámbricamente, y que cualquier persona que viese su computadora o alguien utilizando el Magic Mouse no lo viera conectado a un cable. Un mouse inalámbrico conectado a un cable. No tiene sentido. Entonces no, mi producto se tiene que ver inalámbrico y siempre será inalámbrico. Y bueno, nada, le puso el cargador por debajo, el puerto para cargarlo. Es genial. El artista te lleva a su obra. Como, hey, esto es lo que es, vente para acá.
Y bueno, nada. Esto es básicamente un breve resumen de por qué nosotros nos gustan nuestros artistas, por qué no nos gustan a veces sus creaciones pasadas con sus creaciones presentes, por qué llegamos a comparar uno más que otro. Y es difícil, porque si bien, como lo dije en el episodio, si bien un artista tiene que hacer las cosas para que el que se exponga la pueda entender fácilmente, no importa que no conozcas el contexto, ni de dónde viene el artista, ni cuál es su firma personal, que pueda entender por lo menos la trama de lo que está creando. También es muy enriquecedor cuando vemos que alguien innovó una técnica o incluyó algo nuevo. Y nada, lo estás disfrutando, lo estás viendo. Y lo estás entendiendo. O por lo menos te lleva a indagar un poco más para poder entenderlo. Así que, nada, ya para ir cerrando, les voy a decir más o menos cómo ha sido mi experiencia para ser un poco más creativo. Que como les dije, he sido pésimo. Porque así como me fluyen 100.000 ideas, me fluyen 200.000 para no ejecutarlas. Así que es peor todavía. Pero lo que he hecho últimamente, en los últimos años, para poder ser un poco más creativo, es que primero es que no te importe lo que piensen los demás. Pensar en que la opinión de los demás es simple y llanamente eso, una opinión. Así de sencillo. Puedes escuchar lo que las personas te digan, perfecto, pero no puedes incluirle tus emociones a las cosas que te digan. Es una opinión y ya. Lo segundo es que a mí me pasaba muchísimo, es que pienso en que son malas ideas y la verdad es que ni siquiera la he puesto en práctica y ya estoy pensando que es una mala idea. No, viejo, dale, hazla. Los fracasos son parte de las buenas ideas. Eso es algo que lo tengo ya entre ceja y ceja y nada me detiene. Eh, Otra cosa es que las ideas no es que son espontáneas, ni, ni que, bueno, me voy a sentar para poder escribir todo y que ya tengo toda la idea en la cabeza. Y así nada más. Eh, la verdad, como les estaba diciendo, que dejé para mencionárselos ahora al final, las ideas son como el resultado de haberte expuesto a, primero, el problema, la problemática, y segundo, como a varios temas, haber indagado, haber leído, eh, haberte puesto en temas que hayan sido de tu interés. O tal vez no de tu interés. Y justo esto te lleva al siguiente paso, que es cuando tienes lazy times, que son aquellos tiempos en los que estás como aburrido, sin hacer nada, que estás despreocupado. Es cuando el cerebro comienza a hacer sinapsis más tranqui, donde uno piensa que no está trabajando. La verdad es que no estás trabajando clavado en el problema o en la idea, sino que estás un poco más tranqui, estás como más relajado. Es cuando las ideas comienzan a engranar y te comienzan a venir todos los flashes de las cosas que puedes hacer. Eh, por ejemplo, los clásicos creo que son, y a mí me pasa, por ejemplo, cuando me estoy duchando, cuando me estoy bañando, comienzo a decir, y esto podría unirlo con esto, pero es ya después de haberme expuesto a la idea. Otra es en la mañana, al despertarme, cuando la mente está muy fresca, que la verdad es que allí fluyen muchas las ideas y es muy chévere, muy chévere. Eso se las recomiendo. Irte de vacaciones, cuando estés aburrido durante el sueño, o son como los momentos lazy donde el cerebro ya no lo estás enfocando en algo, sino que estás como tranqui, estás como aburrido. Y por último, que más o menos se los mencioné en la primera, es que así le guste tu idea o no a las personas, no dejes trabajar en ella. Sea objetivo con lo que te dicen, no le metas tus emociones, porque nuevamente, si a Steve Jobs le hubiesen dicho, no, por aquí cale por la parte de abajo, la gente se va a molestar, viejo, no importa. Yo lo que quiero es que la gente lo utilice así, lo vea así. Para ahí va a ir a la persona que le guste. Y que no le guste también va a ser parte de la visión y se va a incorporar. Así que bueno, nada, estas son más o menos cosas las que he hecho. Me he leído un par de libros que se los recomiendo. Uno se llama Cómo funciona el cerebro.
ideas en la ducha, fracasa mejor y roba como un artista. Han sido libros fantásticos que me han dado tips o me han dado ideas, insights nuevos que me ha ayudado como a madurar un poco más lo que es el tema de la creatividad. Así que, amigos y amigas, no dejen de frenar sus ideas. Si están en el mundo creativo, se están iniciando o les gustaría meterse allí, dele, no le paren. Nútranse con cosas, lean, expónganse, experimenten cosas que tal vez no les guste mucho, como ver una película que tal vez no sea de su agrado, pero igual veanla, cambien de ruta de camino cuando van a casa. Eso lo aprendí en un masterclass recientemente. Y hay infinidades de ideas. Lean libros. Sí, hay muchísimos. Y incluso si no estás en el mundo creativo, pero igual quieres tener, refrescar tu mente, refrescar ideas, hacer algo nuevo en tu casa o en tu oficina o lo que sea que hagas, dale, no te detengas y saca lo mejor de ti. Esto ha sido todo el episodio de hoy. De verdad que ha sido un episodio que me ha encantado muchísimo. Me sigue encantando. Espero que les haya gustado, que lo hayan podido tomar notas o lo que sea. Pero espero que lo hayan pasado muy bien. Les pido que por favor se suscriban al canal de YouTube, se suscriban a Spotify. Ya están los episodios en Spotify. Para aquellos que les gusta también descargarlos y escucharlos, suscríbanse, es hiper importante. Y bueno, nada, no será hasta la semana que viene donde nos veremos en un nuevo episodio. Coméntenme cuáles han sido sus maneras de ser más creativos. ¿Cómo hacen ustedes para comprender mayor a un artista? ¿Cuál es el artista que menos les ha gustado su evolución? Coméntenme lo que sientan en cuanto a este episodio que hemos visto el día de hoy. Así que no será sino hasta el próximo episodio. Mi nombre es Rubén y bueno, nos vemos la semana que viene. Chao.